Mito y rito, Levi-Strauss y Mary Douglas. Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos estudiantes del Complejo Regional Centro C de Tepeaca, de la materia de literatura, y hablaremos con respecto a los conceptos mito y rito según Strauss y Douglas, dos grandes integradores e indagadores del tema. Nuestro equipo está conformado por Ricardo Huerta Costa, Abigail Hernández Castillo, Ana Karen Olivares Zabaleta y Samuel Lagunas García. La palabra mito deriva del griego mito, que significa palabra o historia. Un mito tendrá un significado diferente para el creyente, para el antropólogo o para el filólogo. Esa es precisamente una de las funciones del mito: consagrar la ambigüedad y la contradicción. Un mito no tiene por qué transmitir un mensaje único, claro y coherente. La mitología no es sino una alternativa de explicación frente al mundo que recurre a la metáfora como herramienta creativa. Entonces, los relatos se adaptan y se transforman de acuerdo a quien los cuenta y el contexto en el que son transmitidos. Los mitos son dogmáticos e inmutables, sino que son fluidos e interpretables. Desde el punto de vista iniciático y tradicional, debemos tener claro lo que proviene de lo humano y lo que proviene del espíritu, de lo no humano. En una palabra, el iniciado debe distinguir lo espiritual de lo material. Es importante destacar que el rito conlleva en sí una influencia espiritual y debe ser guiado por personas iniciadas. Y por qué no decirlo, por personas cualificadas, lo cual quiere decir que comprendan lo que encierra un ritual, que tengan esa intuición para captar el secreto que guarda. Un rito es una costumbre o ceremonia que siempre se repite de la misma forma. Los ritos tienen un valor simbólico y muchas veces suelen expresar el contenido de un mito. A grandes rasgos, los autores tratan de sintetizar, categorizar y ordenar para dar sentido a las conductas y comportamientos en torno al mito, rito y de los humanos. Mary Douglas, con el apoyo de Mercier Eliade, se fundamentan en el libro Mito y Realidad, redactando Tradición Sagrada, donde infiere que el mito no ha sido el mismo en el que el mundo antiguo como en el mundo cristiano. ¿Pero por qué cuestión infiere lo mencionado? Bien, pues el autor se fundamenta en la frase: todo aquello que no está justificado no puede existir en la realidad. Dicha frase propuesta por el cristianismo, quien trataba de desmentir los mitos de la creación para poder proponer su génesis sobre la existencia de un Dios, un solo Dios, el Todopoderoso. Para Levi-Strauss, en el mito todo puede suceder, pareciera no tener ninguna regla lógica y de continuidad, y esto lo lleva a la pregunta de en dónde ubicar el problema. Si el contenido del mito es enteramente contingente,
¿Cómo comprender que de un extremo a otro de la Tierra los mitos se parezcan tanto? Para darle respuesta a la pregunta, Levi-Strauss recurre a la lingüística. Los antiguos filósofos razonaban sobre el lenguaje como nosotros seguimos razonando sobre la mitología, comprobando que en cada lengua ciertos grupos de sonidos correspondían a determinados sentidos y buscaban desesperadamente comprender qué necesidad interna unían esos sentidos y esos sonidos. No fue fácil, pues los mismos sonidos se encuentran en otras lenguas, pero ligados a sentidos diferentes. Tal situación fue resuelta el día en que se percibió que la función significada de la lengua no está ligada directamente a los sonidos mismos, sino a la manera en que los sonidos se encuentran combinados entre sí. Las verdaderas unidades constitutivas del mito no son las relaciones aisladas, sino haces de relaciones, y que solo en forma de combinaciones de estos haces, las unidades constitutivas adquieren una función significante. El estructuralismo, en sentido general, denota un enfoque analítico, basado en el supuesto de que los fenómenos observados representan ocurrencias específicas de un principio subyacente generalizado, de relación y estructura. Levi-Strauss resume provisionalmente las siguientes conclusiones. Primero, si los mitos tienen un sentido, este no puede depender de los elementos aislados que entran en su composición, sino de la manera en que estos elementos se encuentran combinados. 2. El mito pertenece al orden del lenguaje, del cual forma parte integrante, con todo el lenguaje tal como se lo utiliza en el mito, manifestando propiedades específicas. 3. Estas propiedades solo pueden ser buscadas por encima del nivel habitual de la expresión lingüística. Dicho de otra manera, son de naturaleza más compleja que aquellas que se encuentran en una expresión lingüística cualquiera. En conclusión, podemos inferir que la posición de Levi-Strauss ayuda a comprender y analizar el mundo de la conciencia y de la ideología, sus mecanismos y estructuras, pero parece desventajoso cuando incursiona en esferas de la economía, de la sociedad y de la política. La dinamicidad de los procesos sociales implica para su comprensión un método diferente, un método que incluya tanto lo diacrónico como lo sincrónico. Las inferencias de Douglas nos dictamen que los ritos están bajo reglas lógicas y que cada uno de los mitos es el mismo, que solo existe una cierta relación entre estos, pero para Levi-Strauss opta por la perspectiva sincrónica, pues según un pensamiento, el valor de los signos y el objeto de la antropología será el sistema de signos. Se explica por su posición actual dentro del sistema, no por su historia anterior. Para mayor información o aclaración de dudas, nos pueden consultar al correo que aparecen en pantalla. Les agradecemos por la atención prestada al video.